Hola y bienvenidas y bienvenidos a este que es el tercer encuentro en el que nos detenemos a dialogar sobre los evangelios sinópticos y el libro de Hechos de los Apóstoles. El encuentro del día de hoy nos va a ayudar a pensar un poquito sobre y a conocer un poquito el esfuerzo de ya dar cierta estructura, cierto orden y concierto a los escritos que conocemos como evangelios sinópticos. Entonces tenemos que saber, en primer lugar, que para la transmisión de las palabras de Jesús hay dos momentos fundamentales. El primero es el de la transmisión, la tradición prepascual, y el segundo es el de la tradición pospascual. Dentro del momento de la tradición prepascual, digamos que brevemente, Jesús era un maestro, y así por lo menos la gente de su entorno pensaba de Jesús. Jesús era un maestro y un profeta. Esto es lo que fundamentalmente la gente pensaba de Jesús. Y Jesús mismo se entendía a sí mismo como maestro y profeta. Muchas veces a Jesús en el Evangelio se le llama rabí, la versión en arameo de la palabra maestro. Pero hay que pensar en un rabinato que no es el mismo que el rabinato que se sucede a partir del año 70 después de la destrucción de Jerusalén, sino más bien en una experiencia de maestro más bien carismático, que quiere transmitir una enseñanza a la gente. Bien, en torno a Jesús de Nazaret como maestro se genera un grupo, ¿verdad?, de discípulos que tienen como centro Cafarnaúm. Cafarnaúm, que es conocida como la ciudad de Jesús, la casa de Jesús, pero que tiene un cierto carácter de itinerancia. Este grupo de discípulos de Jesús vive en medio de una cultura que tiene una experiencia muy importante de lo que es la memoria. Es la forma en la que la gente transmitía su conocimiento en la época de Jesús. Los padres les enseñaban a los hijos, por ejemplo, las grandes verdades de la fe, el credo histórico del pueblo de Israel, se lo tenían que aprender de memoria. La enseñanza en las sinagogas era una enseñanza basada también en la memoria. Recordemos que el texto judío, el texto sagrado en hebreo, el hebreo es carente de vocales, y por tanto cuando la gente tenía que hacer una lectura en la sinagoga, propiamente lo que hacía era un esfuerzo de memoria, ¿verdad?, delante de un texto que les servía para recordar. Eh, entonces, vemos que es un grupo de personas que está eh, marcado por una cultura de la mnemotecnia, de la memoria. ¿Qué pasa con los discípulos de Jesús? Pues que ellos, pues que viven dentro de esta cultura donde la memoria es muy importante, ellos tratan de memorizar todo lo dicho por Jesús, todo lo que Jesús anuncia, todo lo que Jesús dice y hace. Esto en función de dos cosas importantes que marcan a la comunidad de los seguidores de Jesús en la época prepascual. Y es el primer envío prepascual de los discípulos a evangelizar, ¿verdad?, que nos consta está dentro de los evangelios, y entonces ellos tenían que transmitir aquello mismo que Jesús anunciaba, una predicación de un evangelio que tenía como centro fundamental el reino de Dios. La segunda cosa es que para la vida propia de la comunidad cristiana, los discípulos tenían que aprender a vivir de una manera diferente y significativa. Esto particularmente es importante dentro de la comunidad de Jesús porque a diferencia de otros rabinos que marcaban el centro de su enseñanza en la en el adherirse más plenamente a la ley, Jesús lo que enseña es una adhesión más plena al reino de Dios, ¿verdad? Y por tanto, esto implica no tanto una adhesión a la ley, cuanto que una adhesión a su persona, a la persona de Jesús. Bien, esto sucede dentro de la comunidad previo al misterio pascual, pero después del misterio pascual, la comunidad
sigue recordando las palabras de Jesús, sigue teniéndolas presentes, pero las leen a partir de una luz diferente, que es la luz del misterio pascual de Cristo, ¿verdad? Entonces esta luz hace que comprendan que Jesús es más que un profeta, es más que un maestro, y sus palabras adquieran un carácter particular. Ya eran conservadas con cierto cariño, porque eran un maestro, es un gran maestro para ellos, etcétera, y eso hacía que la recordaran con cierto cariño, pero ahora revisten un carácter particular. No solo es un maestro, sino que es el Señor resucitado que vive en medio de ellos. Y esto hace entonces que los discípulos le den a las palabras de Jesús un carácter particular, les dan el carácter de la palabra de Dios, la palabra del Antiguo Testamento. Entonces ellos hacen todos los ejercicios que hacían con las palabras del Antiguo Testamento, pues los hacen con las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para encontrar en las palabras de Jesús una norma, una forma de guiarse en medio de las realidades contemporáneas, algo que les ayude a entender las situaciones que están viviendo. Entonces ellos actualizan, porque una de las cosas que hace la comunidad con las palabras de Jesús es actualizar las palabras. Entonces aquí hay un doble esfuerzo. El primero es transmitir las palabras de Jesús, ¿verdad?, tal cual las han recibido, y la segunda es interpretarlas a la luz de las realidades que viven las comunidades en la actualidad, para que siga diciendo algo, para que sea una palabra viva y actual en medio de las circunstancias que vive la comunidad. Bien, las comunidades que se preocupan por esta transmisión de la palabra de Jesús, como lo vemos, por ejemplo, en la experiencia de San Pablo, que San Pablo, una vez se ha convertido, sube a Jerusalén para conocer a los pilares, que son los testigos, que le dan cierto empaque, cierta categoría de solemnidad a la palabra que han recibido directamente de Jesús. Pues estas comunidades se preocupan y procuran conservar las palabras y los dichos de Jesús. Entonces generan, en primer lugar, ciertos fragmentos, que llamamos perícopas, ¿no? Relatos o segmentos de dichos de Jesús, relatos de las cosas que Jesús hacía, o fragmentos de los dichos de Jesús que tienen estructura propia, que están cerrados en sí mismos y que pueden ser conservados, ya que comienzan a conservarse ya de manera escrita en las primeras comunidades, que más adelante se unen con relatos cada vez más largos. Y aquí aparece ya el trabajo de los evangelistas, que el trabajo de los evangelistas, de aquellos que son los redactores, los autores principales de los 3 evangelios sinópticos, no consiste solamente en ser una especie de coleccionista de textos y de nada más darle estructura, ¿no?, sino en interpretar lo que han recibido de la comunidad, darle forma, consolidarlo en un solo texto que transmite la experiencia de Jesús de una manera concreta y digamos cerrada, ¿verdad?, que transmite la experiencia de fe de la comunidad cristiana, de la que ha recibido ese mensaje, porque es un mensaje que recibe, pero que a su vez transmite. Y este es el sentido fundamental de los evangelios, ¿no? Entonces los evangelios son a la vez que textos narrativos, textos teológicos. No solo transmiten una historia, sino que también es una historia con contenido. Es una experiencia de fe, es el sentido fundamental de la experiencia que sostiene la fe de los creyentes. De aquí ya comienza la parte de cómo se estructuraron los evangelios que actualmente tenemos, y entonces conocemos la teoría de las fuentes, ¿no? Y aquí no nos vamos a detener mucho en esto, pero para eso están las clases, así que asistan a la clase. Pero así brevemente diré que fundamentalmente yo lo que creo es que hay
dos fuentes originales, ¿verdad? Que es la fuente de Marcos primitiva y la fuente de los dichos de Jesús coleccionados en la fuente Q, ¿verdad? Eh, Luego que hay fuentes que son las propias de cada uno de los evangelistas de Mateo y de Lucas, ¿verdad? Que son las fuentes de Mateo primitivo y Lucas también primitivo, y que en el irse entrelazando estas fuentes hacen que se constituya un verdadero evangelio. Si por ejemplo Mateo más Marcos más Q, ¿verdad? Los dichos que son propios de la tradición de Mateo, más la estructura y el contenido del Evangelio de San Marcos en gran parte, más los dichos de Q, ¿verdad? Es lo que fundamentalmente construye a grosso modo el Evangelio de San Mateo, y lo mismo del lado de San Lucas, ¿verdad? El lado de San Lucas con Marcos, Q y los dichos y la fuente que es propiamente de Lucas. Esto así es muy rápido, soy consciente de que estoy cortando mucho, pero si no el video se hace muy largo. Fundamentalmente así se van escribiendo los evangelios, y ya la próxima semana entraremos al estudio del Evangelio de San Marcos y más detenidamente luego del Evangelio de Mateo y del Evangelio de San Lucas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.